Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una figura legal que, aunque parece sencilla, tiene muchísima amiga en Venezuela: la cesión de derechos. Vamos a ver cómo algo tan común como firmar un papel para conseguir liquidez puede acabar convirtiéndose en un laberinto judicial de los buenos. Venga, vamos a desentrañarlo. A ver, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezaremos por lo más básico, que es un contrato de cesión y quiénes juegan en él. Luego veremos por qué una simple notificación lo puede cambiar absolutamente todo. Después nos meteremos en un terreno especial. ¿Qué pasa si el deudor es el Estado? Y a partir de ahí la cosa se complica. ¿Y si hay un juicio de por medio? Para terminar, lo veremos todo en acción con un caso real del Tribunal Supremo que es, bueno, ya verán, tiene de todo. Bueno, pues vamos al principio de todo. La cesión de créditos en el fondo no es más que una herramienta, una solución bastante ingeniosa a un problema que tienen muchísimas empresas: la falta de dinero en caja de liquidez. Pongámonos en situación, que es como mejor se entiende. Imaginemos que tenemos una factura que nos deben pagar, o sea, un derecho a cobrar, pero necesitamos el dinero ya, hoy. Claro, esperar a que el deudor pague puede ser un lujo que no nos podemos permitir. Pues bien, la ley en Venezuela nos da una salida bastante directa. Y esa salida es precisamente la cesión de créditos. Para que nos entendamos, es vender el derecho a cobrar una deuda. Una parte, el acreedor original, se lo vende a un tercero, que se lo compra, normalmente con un descuento, claro, y a cambio recibe el dinero al momento. Lo más importante de esta primera fase es que entre el que vende y el que compra, el contrato es perfectamente válido desde el minuto 1, con su simple acuerdo. En esta operación siempre vamos a tener tres figuras. Primero, el cedente, que es el que tenía el derecho a cobrar al principio. Luego, el cesionario, que es quien compra ese derecho y, por tanto, se convierte en el nuevo acreedor. Y por último, el deudor, al que también se le llama cedido. Y ojo, porque aunque él no firma este contrato de cesión, su papel es absolutamente fundamental para que todo esto llegue a buen puerto. Pasamos ahora a lo que es probablemente la madre del cordero de todo este asunto y lo que más problemas suele dar. El contrato es válido entre las partes, sí, pero ¿qué pasa con el deudor y con el resto del mundo? Aquí está la gran diferencia, y hay que tenerla clarísima. Para el que vende el crédito y para el que lo compra, la cesión existe y es válida desde el momento en que se ponen de acuerdo. Pero, de cara al deudor y a cualquier otra persona, es como si no hubiera pasado absolutamente nada hasta que se le notifica de manera formal o hasta que él mismo la acepta. Y esto es que es vital. El Tribunal Supremo de Justicia lo deja negro sobre blanco. Fijaos en lo que dice esta sentencia. Mientras al deudor no se le notifique si le paga al acreedor original, al primero, su deuda queda saldada, se libera. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que el nuevo acreedor, el que compró el derecho, se queda compuesto y sin nada. No podría reclamarle el dinero al deudor. Por eso se dice que la notificación lo es todo. Justo por la importancia que tiene, la ley es súper estricta con cómo se tiene que hacer. No vale con una llamada de teléfono o un correo electrónico, ¿eh? Tiene que ser una notificación formal, un acto auténtico que se llama, o sea, a través de una notaría o de un tribunal, y hay que enseñarle el documento de la cesión. Y si el deudor o no quiere darse por enterado, pues se puede ir a un juez para que sea un oficial del tribunal el que le entregue la notificación en mano. Muy bien. Ahora, no todas las deudas son iguales, ni mucho menos. ¿Qué ocurre cuando la persona que debe dinero no es un particular o una empresa, sino el mismísimo Estado? Pues aquí entramos en un mundo con sus propias reglas. Esta pregunta es clave para entender la siguiente capa de complejidad. Cuando es el fisco el que nos debe dinero, ¿podemos ceder ese crédito como si fuera una factura normal? Bueno, la respuesta corta es que sí, se puede, pero la respuesta larga es que las reglas del juego son totalmente distintas. Si comparamos, lo vemos enseguida. En una cesión normal, el objetivo casi siempre es conseguir dinero fresco, liquidez. Pero con un crédito fiscal, el objetivo es otro y muy específico. La persona o empresa que lo compra solo puede usarlo para una cosa: pagar sus propias deudas con Hacienda. Es, por así decirlo, un vale para compensar impuestos. Además, no se puede ceder cualquier cosa. El crédito tiene que ser líquido y exigible, o sea que la cantidad esté clara y que ya se pueda reclamar. Es una herramienta diseñada por y para el juego fiscal. Venga, vamos a rizar el rizo un poco más. ¿Qué pasa si el derecho que queremos vender no es una factura tranquila, sino que ya es el centro de una batalla legal, de un juicio? Aquí el momento exacto lo es todo. La ley marca una línea en la arena muy clara. Un derecho se considera oficialmente litigioso no cuando se presenta la demanda, ojo, sino en el momento en el que el demandado contesta a esa demanda. ¿Y por qué es tan importante este momento? Pues porque a partir de ahí las reglas del juego cambian por completo para proteger la integridad del propio juicio. Y esa es la regla de oro, es tajante. Una vez el juicio está en marcha de verdad, es decir, con demanda y contestación, si una de las partes va y vende su derecho, para la otra parte es como si no hubiera pasado nada.
El nuevo dueño del derecho no puede aparecer en el juzgado y decir, hola, que ahora el litigante soy yo. No puede, a no ser que la otra parte del juicio lo acepte de forma expresa. Entonces, ¿qué ocurre si la otra parte no da su brazo a torcer? Pues que aparece una figura muy curiosa llamada sustituto procesal. Esto significa que el vendedor del derecho, el cedente, está obligado a seguir en el juicio, a seguir dando la cara. Sigue siendo la parte oficial, pero ya no lucha por su propio interés, sino por el interés del que le compró el derecho, el cesionario, que se queda, digamos, esperando en la sombra. Y ahora vamos a ver cómo todas estas reglas, que parecen muy teóricas, chocan de frente con la realidad, en un caso fascinante que llegó hasta lo más alto, hasta la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo. La escena es esta, un juicio en pleno desarrollo. El demandante original, que por cierto ya había vendido sus derechos en el juicio, fallece. Esto, como se pueden imaginar, desata una tormenta procesal perfecta. ¿Quién sigue con el juicio? ¿El que compró el derecho? ¿Los herederos del fallecido? Y aquí es donde la trama se enreda de una forma increíble. La muerte del demandante original provocó un efecto dominó. Lo primero, el juicio se paraliza automáticamente, por ley. Lo segundo, el tribunal tiene que llamar al juicio no solo al que compró el derecho, sino a todos y cada uno de los herederos del fallecido. Esto crea una cosa que se llama litis consorcio necesario, que básicamente significa que todos los herederos tienen que actuar como un único bloque. Pero el giro de guión final vino porque uno de esos herederos era menor de edad, y esto activó una bomba procesal, una incompetencia sobrevenida. El juez civil que llevaba el caso, de repente, ya no era competente. El expediente entero tuvo que mandarse a un tribunal especializado en protección de menores. Un cambio de rumbo total inesperado por culpa de una cadena de acontecimientos. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos. ¿Puede una simple firma en un contrato, aparentemente solo financiero, determinar el destino final de un juicio? Pues como hemos visto en este caso, la respuesta es un sí rotundo. Un acto que parece privado y económico puede cambiar quién pelea en el juicio, en qué tribunal se pelea y bajo qué reglas se pelea. Una prueba más de que, en el mundo del derecho, hasta el más mínimo detalle cuenta,